Bienvenidos a la Agenda Económica AM de este jueves acá de este miércoles, me estoy adelantando a los días, de este miércoles acá en CNN Chile. Y yo creo que me adelanté a los días porque realmente la noticia que les contamos el martes de la enorme inflación que hubo durante enero no dejó indiferente a nadie. Y de hecho yo creo que a más de algunos le tiene que haber amargado parte del verano, porque el 1,2% que mostró el IPC del primer mes del año, como les decía, fue el doble de lo esperado, saltó muchas alarmas e incluso si hay algún consejero del Banco Central que esté de vacaciones ahora, posiblemente puede tener que interrumpir sus vacaciones porque algo que se escucha con fuerza en el mercado es que el Banco Central no tenga su próxima reunión en marzo, sino que haga una de emergencia ahora en febrero para subir muy fuerte la tasa de interés y llevarla, según los especialistas, al menos del 5,5% actual a 7% de una sola vez. Para nadie es un secreto que la inflación está disparada. El costo de la vida sigue elevándose a un ritmo preocupante y así lo reflejó el último IPC, que dio cuenta de un alza de 1,2%. Así también lo resienten los consumidores. Bueno, nosotros veníamos con mi mujer acá con unas 20 lucas y llevábamos comida como para una semana y media más o menos. Hoy día no nos alcanza. Dejo llevar algunas cosas que están muy caras, algunas frutas, por ejemplo las piñas están a 1.700, casi a 2.000 pesos. Donde yo compro el pan, la unidad está a 100 pesos, pero los mismos 10 panes que compro con 1.000 pesos voy a la panadería y pago 1.800. Aunque el mercado esperaba un alza menor cercana al 0,6, el IPC subió el doble y en 12 meses ya acumula 7,7%. Las cifras preocupan no solo por su efecto inmediato de reducir el poder adquisitivo de las personas, también porque es la más alta desde mediados de 2008. Nosotros consideramos que la inflación se debería ir controlando este primer semestre y el segundo sea un poco más calmado. Y ahí nos llevaría un año a tener un 5, un 6% de inflación, que sería levemente menor al 2021. Las razones principales apuntan a factores externos y locales. En lo externo, una cadena de suministros que aún no se normaliza y el precio de los combustibles sigue al alza, lo que impactó, por ejemplo, en el valor del transporte aéreo y algunos alimentos importados. Mientras que en lo interno, son los rezagos que quedaron tras la inyección de liquidez de los retiros y las ayudas estatales, cuyas consecuencias pueden apreciarse en el costo de los paquetes turísticos. El gobierno normalizó la política fiscal. ¿Qué significa esto? Que contrae el presupuesto de la Nación 2022. Es fundamental que ese presupuesto se cumpla para mantener a raya la inflación y no afectar el bolsillo de las familias chilenas. El desanclaje con las metas del central es de casi 5 puntos y los expertos prevén que la tasa de interés seguirá subiendo con fuerza luego de conocerse este boletín. Actualmente la tasa está en 5,5% y para lograr su cometido se estima que podría llegar a 7 u 8% en 2022. Por lo mismo, en opinión de los especialistas, teniendo en cuenta que la próxima reunión es el 29 de marzo, se hace cada vez más necesaria una convocatoria de emergencia donde la TPM podría elevarse entre 100 y 150 puntos base. El Banco Central va a seguir respondiendo con fuerza ante esto y probablemente vamos a tener una subida en la reunión de marzo al menos de 100 puntos base. Y probablemente vamos a tener tasas de interés que no veíamos en una década. Los expertos por ahora descartan que veamos una inflación cercana a los 2 dígitos, pero elementos como la incertidumbre política y sanitaria o los conflictos geopolíticos de Europa dificultarían la tarea, haciendo que el rango meta se logre en un plazo de 2 a 3 años. Personalmente creo que nos queda un 2022 muy complicado, vamos a entrar a un nuevo gobierno también, inflación mundial, y yo creo que ya pensando en el 2025 podríamos ver una estabilización a nivel mundial. La UEF, en tanto, es otra que verá efectos por este IPC. En los próximos 30 días subirá 375 pesos. 375 pesos va a subir la UEF en un solo mes. Hagamos el siguiente cálculo. Si ustedes, por ejemplo, tienen un crédito hipotecario, digamos de 20 UF, que tienen que pagarlo mes a mes, solamente del próximo dividendo van a pagar 7.500 pesos más de lo que lo hacían en el anterior. Y saquen la cuenta de cómo subió la UEF en el último tiempo y cómo sus dividendos y otros servicios han subido de precio por la inflación. Y otro dato también. En julio pasado, hace 7 meses, ¿saben cuánto estaba la tasa de interés? 0,5%. 0,5%. Puede que llegue ahora en marzo o incluso antes, si el Banco Central hace una reunión de emergencia, en febrero podría estar en 7%.
y solamente por inflación, absolutamente nada más que por alza de precios. Precisamente una fuerte alza de la tasa de interés es lo que prevé sin excepción el mercado local. Pasemos a revisar algunos análisis que se hicieron después de conocer el IPC de enero. Según el Santander, las presiones de precios no ceden y se podrían seguir observando aumentos derivados de los efectos de segunda vuelta. Cuando se habla de segunda vuelta, ya no es que es un efecto directo de una sola vez, sino que ya es algo mucho más estable y que ese es el gran temor que tiene el Banco Central, de que esta presión inflacionaria sea algo que se mantenga en el tiempo y no sea fácil de revertir. Por eso en el Santander estiman que no es descartable que el Banco Central suba 150 puntos base la tasa de interés en su reunión de marzo. Bastante en línea también opinaron los que trabajan en Banchile Inversiones. La sorpresa inflacionaria podría impulsar, como les decía, un incremento más agresivo de la tasa de interés, porque la economía sigue sobrecalentada, según Banchile. Por eso ellos también corrigen la previsión que tienen de inflación al alza, dejándola en 5,2% anual a diciembre. Fue menor que el 7,2% con que cerró 2021, pero de todas maneras muy alta y 2 puntos por encima del objetivo del Banco Central, que son 3%. ¿Qué es lo que opinaron en Inversiones Security? Siguen proyectando una tendencia que se mantendría alta de inflación por un par de meses antes de empezar a moderarse. Y ellos creen que el IPC acumulado en 12 meses, que es el más importante, que es el IPC anual, llegue incluso a 9% o cerca de esa cifra durante el primer semestre. Y ellos también creen que el Banco Central en su próxima reunión va a subir la tasa de interés a 7%. Finalmente revisamos lo que opinan en Fintual. Y ellos también son de la teoría de que el Banco Central podría adelantar su reunión de política monetaria y hacer una extraordinaria en febrero. Y miren lo que dicen ellos, que esta sorpresa inflacionaria ratifica un hecho más desconcertante según Fintual. Los actores del mercado, todos los analistas, consistentemente están subestimando el fenómeno inflacionario y ya llevan 7 meses consecutivos haciendo proyecciones que se quedan cortas con lo que informa efectivamente el Instituto Nacional de Estadísticas. Y ellos creen entonces que el Banco Central va a hacer una reunión de emergencia en febrero. Yo al menos pregunté en el Banco Central si es que la iban a hacer, o al menos que avisaran si la van a hacer. Me contestaron que sí, por supuesto que darán toda la información. Es decir, si uno le hace una pregunta de este tipo a gente del Banco Central y no te dicen un no rotundo, es porque realmente es una posibilidad concreta. Y obviamente acá en Agenda Económica y en CNN Chile les vamos a contar en el momento exacto que el Banco Central, si es que llega a ser así, comunique que adelanta la reunión de política monetaria. Como vimos, en la inflación no solamente tiene factores locales, sino que también internacionales. Por eso, vamos a mostrarles cómo está actualmente la inflación también anualizada, no de un mes en particular, sino que en los últimos 12 meses en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en Latinoamérica. Ya vimos que Chile tiene una inflación anual de 7,7%. Miren Argentina, 50,9%. Esa es una inflación que está fuera de todo control. Y esto pasa en Argentina hace muchos años. 50,9%. Ese es un panorama al cual tenemos que evitar de todas maneras. Brasil, 10% de inflación anual. México, 7,4%, bastante parecido a Chile. Y Perú, 5,68%. Ahora, esto es Latinoamérica. Pero ¿qué es lo que pasa en el resto del mundo? También hay presiones inflacionarias. Las cadenas de suministro siguen muy exigidas y falta todavía para que se normalicen. Y si las cadenas de suministro, incluidos por ejemplo los fletes marítimos, que hemos dicho varias oportunidades acá, han subido de precio hasta 7 veces de lo que estaba antes de la pandemia. Obviamente eso encarece todo. Bueno, veamos lo que está pasando en el resto del mundo. Estados Unidos, 7% de inflación. Se espera que la Reserva Federal en marzo suba bastante la tasa de interés. China, 1,5%, una economía bastante más controlada que en el resto del mundo. La eurozona, 5,1% de inflación anual fue el último dato y allá también se está hablando de alzas en la tasa de interés. De hecho, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, estuvo compareciendo ante autoridades de la zona euro respecto a cuándo va a subir la tasa de interés y si ella cree que esta inflación que tiene la eurozona es más sostenible, es decir, más perdurable en el tiempo. Bueno, están dando explicaciones al respecto. Entonces, para que vean que el fenómeno inflacionario es en todo el mundo. Y Japón, un país
que ha vivido con problemas de inflación en los últimos 30 años, tiene actualmente 1,7%. Con esto entonces nosotros les queremos decir que la inflación, sí, es un problema mundial, por supuesto. Tenemos problemas locales también que aportan a la inflación, eso también es cierto. Y lo que es concreto es que el Banco Central va a subir la tasa de interés fuerte. Y la pregunta que nos hacemos acá en Agenda Económica, y muchos de ustedes también quizás, ¿cómo nos protegemos de la alta inflación? Si tengo un dinero guardado, si tengo algún ahorro, ¿qué hago? ¿Dónde lo invierto para que la alza de los precios no me sigan afectando y perdiendo poder adquisitivo? Porque un dato, lo peor que se puede hacer en estos momentos es que la plata duerma en la cuenta corriente. Si duerme en la cuenta corriente, no se rentabiliza con nada, y si sube la inflación, sabemos que pierde poder adquisitivo. Ese mismo dinero que está en la cuenta corriente, si bien puede ser el mismo, no disminuye en monto, lo que vale su poder adquisitivo es mucho menor si sigue ahí durmiendo. Veamos la recomendación que tienen algunos especialistas. Si quiero medir mi rendimiento final en pesos chilenos, es mejor que me vaya a UF y no a dólares. Sin perjuicio que a lo mejor con dólares puede que termine, con la gran volatilidad que hemos visto en el último tiempo, eventualmente ganando más que con la UF. Pero vamos a estar expuestos a la volatilidad de una moneda en la cual no queremos medir los retornos finales. Ahora, distinto es si alguien, por ejemplo, quiere abrir esta cuenta corriente en dólares para posteriormente esos dólares depositarlos, ¿verdad?, en un depósito en dólares porque hace su contabilidad en dólares, o la quiere llevar definitivamente fuera de Chile y mantenerla en esa moneda. En ese contexto, evidentemente que sería mejor el depósito en dólares y la cuenta corriente en dólares. Más adelante en la Agenda Económica AM vamos a seguir hablando de qué hacer con nuestro dinero en momentos de alta inflación. Simplemente por un momento cambiamos de tema porque ayer en Agenda Económica PM conversamos con el gerente general de Sonda respecto a cuál es el plan de la tecnológica chilena en Estados Unidos, ya que el lunes confirmaron que van a abrir una filial allá y se transforma en el país número 11 donde Sonda opera. Esto es parte de lo que habló José Orlandini acá en Agenda Económica. Hoy día nosotros nos hemos preparado para ser una red, y desde cualquiera de los países en que estamos, de cualquiera de las oficinas en que estamos, somos capaces de atender necesidades de clientes en cualquier otro lugar. Eso nos permite una potencia gigantesca para llegar a satisfacer necesidades de clientes norteamericanos. Va a ser comenzar con clientes que hoy día ya son clientes de Sonda, que están en nuestra base de clientes en distintos países, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Colombia, en México, y con ellos, dado que le hemos dado un buen servicio, tratar de ampliar nuestra red y darles servicios también en Estados Unidos. Ese es nuestro plan para los próximos meses de este año 2022. Nuestra caja hoy día es de $200 millones y tenemos capacidad financiera de algunas veces ese monto, digamos. Por lo tanto, estamos más que holgados para invertir en cualquier proyecto que sea necesario en Estados Unidos. Son las 8 de la mañana con 13 minutos, hacemos la pausa en la Agenda Económica, pero al regreso vamos a hacer lo que les mencionaba, una entrevista con un experto financiero para saber qué hacer, dónde invertir dinero de manera simple en momentos de alta inflación. Para eso les hago una invitación. Quienes tengan Twitter, mi cuenta es @nicopaut. Si tienen alguna pregunta que quieran hacer ahora mismo, escríbanme y yo se la puedo formular al experto. ¿Cómo protegernos de la alta inflación? Es la pregunta que yo me hago, quizás muchos de ustedes también, y que lo vamos a conversar ahora junto a Arturo Frey, el gerente general de Renta 4. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros en Agenda Económica. Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar con usted en este tema tan importante. Sí, Arturo, ¿ustedes recibieron llamados de clientes respecto a esta misma pregunta? ¿Qué hacer con el dinero que quizás tengan invertidos con ustedes o en otra parte para protegerse de la inflación? Así es. No solamente el día de ayer, sino que en general estos últimos 6 meses hemos recibido bastantes preguntas y en general mucha preocupación respecto de lo que está pasando en general con el nivel de precios. Es algo que en Chile no estábamos acostumbrados y lo que le daba mucha solidez al sistema y muchos incentivos para realmente invertir en Chile en pesos, y así lo hacían muchos chilenos. Y vemos que ahora hay una serie de alternativas, dado el contexto inflacionario, todas complejas, ninguna es simple, pero de todas formas nos está diciendo realmente que hay un problema estructural en la economía, más allá de décimas más, décimas menos,
y el problema es contener la inflación una vez que se empieza a desatar. Exactamente. Nosotros veíamos en el programa de ayer y te hago la misma pregunta. ¿Es una buena opción algo que está ofreciéndose cada vez más en el mercado, que es abrir una cuenta corriente, ya sea en dólares o en UF? Bueno, la diversificación es muy buena, entonces por supuesto que ir evaluando diferentes alternativas también lo va a hacer. Sin duda que es una pena que la gente esté buscando dolarizarse, por ejemplo. Eso es algo que no le va a hacer bien al país y justamente lo contrario es lo que nos ha ayudado durante todas las últimas décadas, que son los mismos chilenos, como decía anteriormente, y los extranjeros que querían invertir en Chile y en pesos. Pero con una inflación de este tipo es muy difícil hacer proyecciones a futuro respecto a los proyectos y por eso es que se complejizan también las oportunidades de invertir en Chile, en pesos y todo esto por la inflación, que sabemos que tiene factores estructurales relacionados sobre todo al gasto. Exactamente. Mira, tengo una pregunta que hace Roberto Escaf, que me le agradezco por hacerla a mi cuenta de Twitter. Él dice, ¿hay quienes ofrezcan depósitos de mediano plazo en unidades de Fomento? Porque según él todo lo que ha visto es en pesos. Por eso comentaba anteriormente que realmente es complejo indexarse a la UF. O sea, decir, bueno, yo me quiero olvidar de la inflación y voy a invertir en instrumentos ligados a la UF. Eso no existen exactamente productos para eso. Se puede invertir en fondos relacionados con la UF, pero también dependen del valor de los bonos, entonces tampoco va a ser algo que va a tener una relación con la inflación y van a decir, bueno, me puedo cubrir con esto. Es por eso que nosotros, por ejemplo, dado que entendemos la complejidad del asunto y que no es tan fácil como ofrecer solamente bonos, o sea, un fondo en UF, ofrecemos también otro tipo de alternativas y también tienen que ver con dólares, también tienen que ver con otro tipo de activos como los alternativos, por ejemplo, u otros productos como el financiamiento de simultánea, para perfiles conservadores, porque ese es el punto ahora. La gente se está viendo obligada a salir a invertir por este contexto inflacionario, pero lo importante es no salirse del perfil de riesgo, porque si no se tienen experiencias en inversiones muy negativas. Mira, te cuento, por ejemplo, lo que en estos momentos me escribe Marcela Paz. Dice que la protección de pequeños ahorros de gente común hoy puede ser en depósito a plazo renovable o fondos mutuos medianamente conservadores. Y ella hace la pregunta, ¿qué les aconsejan? ¿Qué aconsejarías tú para las personas que tienen ahorro y que dicen quiero moverlos rápido, accesiblemente, sin un gran costo quizás de intermediación? ¿Qué aconsejarías tú para las personas que quieren protegerse de la inflación, Arturo? Primero, entender bien quiénes son los actores del mercado y qué productos ofrecen, porque también ahí es muy importante ver las diferencias. Y si vamos directamente a los productos en sí, nosotros creemos que diversificar es muy importante. No solamente ir a fondo en UF, sino que también algo de dólares, también algo de financiamiento simultáneo, también algo de fondos alternativos, porque, como les decía anteriormente, no es posible indexarse en un 100% a la inflación y decir, bueno, me olvido. Entonces, tampoco es bueno ir con todo a un producto, por mucho o poco que sea el ahorro, para todo es muy importante. Entonces, en ese sentido, es muy bueno diversificarlo en 4 partes distintas, como les decía anteriormente, y así poder navegar en un símil, pero, como les digo, no se puede bloquear el efecto de inflación o netearlo específicamente. A ver, hagamos un ejercicio. Una persona que tiene 2 millones de pesos en su cuenta corriente y se da cuenta que va a perder mucho poder adquisitivo, mucho valor si lo deja ahí. ¿Cómo distribuirías tú o le aconsejarías a la persona que partiera haciendo esos 2 millones? ¿Cuánto en un fondo mutuo con una cierta característica? ¿Cuánto en otro tipo de inversión? ¿Qué le recomendarías algo? Como te digo, si tiene 2 millones de pesos y quiere invertirlos. Perfecto. Mira, Nicolás, yo creo que lo primero, más allá del monto, es el perfil, porque es distinto ofrecerle un perfil conservador que un perfil tolerante, pero pensemos en un perfil conservador que quiere defenderse de la inflación. Nosotros pensamos que sería bueno tener un cuarto en dólares, un cuarto financiando operaciones simultáneas, o sea, sin asumir el riesgo. Tercero, fondos mutuos en UF, y cuarto, fondos de activo alternativo. Pensamos que
según los porcentajes, según el perfil, se puede adecuar, pero es muy importante tener estas cuatro aristas y no solamente enfocarse en un producto, porque ahí se concentra mucho el riesgo y lo que estamos acá justamente es escapando de un riesgo de la inflación, no para meternos en otro riesgo. Mira, Arturo, Wilson Peralta me escribe y dice, ¿será la renta variable de Estados Unidos una buena idea? Bueno, yo creo que lo que plantea Wilson también es un punto interesante ahora para un perfil más tolerante o más de largo plazo, porque eso tiene una volatilidad importante, sobre todo ahora en máximos históricos, con la Fed también retrocediendo los estímulos fiscales. Bueno, está por verse cómo va a avanzar eso, pero de todas formas que invertir en acciones internacionales va a ser una buena forma a priori de defenderse también de la inflación, pero no invertirlo todo en acciones internacionales, sino que un porcentaje menor y de acuerdo también al perfil, pero nunca descartarlo, y lo que plantea Wilson yo creo que es bastante válido e interesante. Mira, acá estamos haciendo una asesoría en tiempo real con Arturo Frey. ¿Qué es lo que pregunta Fernando Román? ¿Será mejor invertir en acciones, en criptomonedas, en commodities a través de algún tipo de vehículo que pueda invertir en commodities? ¿Cuál, a tu juicio, sería el mejor respaldo? O sea, esas alternativas existen. El punto es que tampoco por escapar de la inflación vamos a entrar a explorar en activos que tampoco conocemos tan bien o conoce cada persona tan bien. Entonces, por eso es mejor ir un poco en cada tipo de producto, pero productos que tengan relación con el perfil. Por ejemplo, lo que menciona la pregunta respecto a los commodities, es cierto que el oro o el cobre son un buen refugio cuando las monedas pierden poder adquisitivo, pero tampoco sabemos la volatilidad, cómo va a afectar en un periodo de tiempo, y eso puede poner nerviosos también a las personas. Entonces, el que quiere invertir en commodities también, que ponga un 10%, pero que no vaya a decir, bueno, me voy a cubrir de la inflación con cobre o con oro y ir a comprar todo en eso, porque la diversificación, como decía en un principio, va a ser muy importante. Estas 4 o 5 aristas que puedan usar para defenderse de la inflación, yo creo que van a ser muy útiles en la medida que no se concentren las inversiones. Oye, Arturo, una persona que no sé si es su nombre concreto, pero que hace una pregunta bastante válida. Dice, si yo tengo pocos recursos ahorrados, poca plata, ¿cómo comienzo a invertir? ¿Por dónde parto? No tanto quizás dónde, sino que qué tipo de activo. Si yo tengo poca plata por ahora ahorrada, pero quiero empezar a invertir. Eso sí que es interesante, porque ese muy poco dinero, más allá de cuánto va a rentar, lo interesante es que permite a la persona hacerse estas preguntas, decir, bueno, ¿en qué debo invertir? Entonces, es el primer paso para conocer cuáles son los productos financieros y empezar a conocerse a sí mismo también y decir, bueno, ¿qué perfil de riesgo tengo? ¿Qué edad tengo? ¿Qué espero de mis ahorros? Y según eso, ir después evaluando qué productos, ir conociendo a su ejecutivo de inversiones, ir conociendo la competencia del mercado y, como te digo, ese poco dinero puede servir para empezar a plantear esas interrogantes, porque así como el doctor es fundamental para una persona, la asesoría financiera en este momento y el hacerse cargo de su ahorro es fundamental, porque esto es un contexto nuevo para los chilenos, pero que con la cultura financiera que hay en Chile, que es bastante más avanzada que en muchos de los países de Latinoamérica, rápidamente las personas están tomando decisiones. Tenemos un mercado de capitales que no deja de ser profundo. Entonces, en ese sentido, existen alternativas, pero es necesario conocerlas bien, y para eso este pequeño paso, aunque sea poco dinero, lo más importante es que permite empezar a culturizarse financieramente, y eso es lo que en última instancia va a ayudar a que este ítem tan importante vaya progresando. Arturo, nos quedan algunos minutos y quiero preguntarte tu sensación y lo que se ha hablado en el mercado. Me imagino que ustedes, entre actores de la industria, lo conversaron, pueden tener quizá alguna información de primera fuente. ¿Tú crees probable que el Banco Central adelante ahora en febrero una reunión de política monetaria de emergencia para subir fuertemente la tasa de interés? Bueno, este es un hecho inédito, entonces por supuesto que se puede especular y ver las diferentes alternativas. Yo creo que no lo va a hacer. No se puede descartar, pero yo creo que no lo va a hacer porque también sería una señal bastante fuerte para el mercado. Es cierto que los números están ahí, estamos viendo números que son propios de una crisis, como los que se dieron en el 2008, el 97, entonces no se puede descartar, pero yo creo
que no es necesario o que podrían pensar que no es necesario hacerlo en febrero y esperar a la reunión de fines de marzo para tomar una decisión que puede ser, sí, drástica, porque ya hemos visto que el Banco Central no ha tenido miedo en este sentido y ha actuado bastante decidido y también de forma líder a nivel mundial, pero no tiene toda la fuerza ni todo el poder para poder contener la inflación, sino que esto también viene con la política fiscal y ahí es donde realmente está la clavija ahora para ajustar en caso que esto pase a mayores, porque no olvidemos que la inflación es un robo encubierto a las personas y sobre todo a quienes más consumen, a quienes tienen crédito en UF y es muy importante contenerlo cuanto antes. Sí, me queda una sola pregunta y tenemos que ir cerrando el programa. La hace Mónica Stambuk. Dice, tengo 48 años, soy mujer, bueno, sea mujer o hombre, da lo mismo en este sentido, y tiene 1,5 millones para invertir. Su perfil de riesgo es conservador. ¿Dónde recomiendas que ponga ese 1,5 millones? Bueno, como te decía, un cuarto en fondos de renta fija en UF, un cuarto o la mitad, una parte, un 25% en dólares y un 25% en financiamiento de simultánea, así que la institución de la que es clienta lo ofrece. Yo creo que también ahí es muy importante ver cuáles son los productos que ofrece cada institución, los precios y según eso también ir tomando las mejores decisiones. Arturo Frey, gerente general de Renta 4, gracias por estar con nosotros en Agenda Económica, dando recomendaciones a las personas que nos están viendo. Que estén muy bien. Muchas gracias, Nicolás, a ustedes. Un abrazo. Y yo los dejo invitados para que estén en la edición PM de Agenda Económica hoy a las 8:30, porque vamos a seguir hablando de qué hacer con nuestro dinero. Específicamente, si ustedes están pensando en un crédito hipotecario, con las tasas de interés que están subiendo, ¿qué hago? ¿Postergo? ¿Lo hago igual? ¿Cómo se ve el panorama y la proyección para lo que queda del año y 2023 también respecto a las tasas de interés hipotecarias? Eso veremos en la Agenda PM de este miércoles. Son las 8:29, termina Agenda Económica AM. Ahora vienen las noticias internacionales de Conexión Global.